El viento frío atravesaba la delgada chaqueta que Jamal llevaba mientras caminaba por la calle, débilmente iluminada, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. Sus zapatos, desgastados y descoloridos por años de uso, apenas amortiguaban sus pies contra el pavimento agrietado. Las calles de su vecindario no eran amigables de noche, y cada sombra parecía susurrar una advertencia. Ten cuidado, o puede que no llegues a casa. Gamal acababa de terminar otro largo turno en el restaurante de comida rápida a unas pocas cuadras de distancia. Su sueldo apenas cubría el alquiler, mucho menos los útiles escolares que necesitaba o el pasaje del autobús para moverse por la ciudad. Pero trabajaba duro porque no veía otra opción. Su madre, su heroína, trabajaba en 3 empleos, haciendo todo lo posible para mantener un techo sobre sus cabezas, y Yamal se negaba a agregar más peso a sus hombros. Al acercarse a la esquina de la calle Elm, Yamal vio a una figura acurrucada contra el costado de un edificio. Era un hombre, con ropa andrajosa y rota, su rostro oculto bajo una capucha sucia. Jamal disminuyó el paso, conteniendo el aliento. La falta de vivienda era una realidad en esta parte de la ciudad, pero verla tan de cerca le apretó el pecho. Por un momento, Jamal pensó en pasar de largo. ¿Qué podría hacer él para ayudar cuando apenas podía ayudarse a sí mismo? Pero algo en la forma en que el hombre temblaba por el frío lo detuvo. Jamal buscó en su bolsillo y sintió el billete de $1 arrugado entre sus dedos. Dudó. «Esto es todo lo que tengo». Pero no podía simplemente irse. Con un pesado suspiro, Jamal se agachó y presionó el dólar en la mano del hombre. El hombre levantó la mirada, con ojos apagados pero sorprendidos, y asintió una vez en agradecimiento. «No es mucho», murmuró Jamal, poniéndose de pie y metiendo las manos nuevamente en sus bolsillos. «Pero es todo lo que tengo». Mientras se alejaba, no tenía idea de que este pequeño acto de bondad desencadenaría eventos que cambiarían su vida para siempre. Yamal caminó a casa esa noche sintiendo una mezcla de emociones. El aire frío parecía agudizar sus sentidos, y el peso de su bolsillo vacío presionaba en su mente. Ese único dólar podría haberle servido para un viaje en autobús o para ayudar con los víveres de la semana, pero ahora se había ido. Sin embargo, a pesar de las dudas persistentes, no podía evitar sentir un leve orgullo. No era mucho, pero era algo. Cuando llegó a casa, su madre ya estaba dormida en el sofá gastado, aún con su uniforme puesto, y sus zapatos tirados descuidadamente a un lado. Jamal silenciosamente le colocó una manta encima, sabiendo que en pocas horas estaría despierta nuevamente para su siguiente turno. Suspiró, dirigiéndose a su pequeña habitación. Mientras se acostaba en el colchón chirriante, su mente corría con pensamientos sobre el futuro. ¿Cuánto tiempo podrían seguir viviendo así? ¿Cuánto tiempo antes de que la salud de su madre fallara o él se atrasara demasiado en la escuela? Estos pensamientos lo mantuvieron despierto hasta que el cansancio finalmente lo llevó a un sueño inquieto. Al día siguiente, la rutina de Jamal continuó. Escuela, trabajo, casa, repetir. Era como si los días se desdibujaran, un largo tramo de lucha. Pero algo cambió esa tarde en la escuela. Lo llamaron a la oficina del director, un lugar que rara vez visitaba. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo, preguntándose qué había hecho mal. Cuando entró en la oficina, fue recibido por el rostro severo del director Lewis, que estaba sentado detrás de un escritorio desordenado. Pero junto a él había un hombre que Jamal nunca había visto antes. Un hombre mayor, elegantemente vestido, con un aire de autoridad y misterio a su alrededor. «Jamal», comenzó el director Lewis, cruzando las manos. «Este es el señor Daniels. Es un benefactor de la escuela y ha mostrado interés en nuestros estudiantes. Quiere hablar contigo». El estómago de Jamal se retorció de incertidumbre. ¿Qué podría querer este hombre con él? No era el mejor estudiante,
ni tampoco un problemático. Solo era Jamal. El señor Daniels se inclinó hacia adelante, sus ojos estudiando a Jamal con una mirada amable pero perspicaz. Jamal, comenzó, con voz calmada y firme. He oído mucho sobre ti de parte del personal aquí. Trabajador, respetuoso, decidido. Eres el tipo de joven que merece una oportunidad, y creo que puedo ofrecerte una. Jamal parpadeó, sin saber cómo responder. ¿Era esto algún tipo de broma? El señor Daniels sonrió levemente, percibiendo la duda de Jamal. Déjame explicarte. Estaba fuera tarde la otra noche, y vi algo que llamó mi atención. Le diste tu último dólar a un hombre sin hogar, ¿verdad? El aliento de Jamal se quedó atrapado en su garganta. ¿Cómo sabía este hombre? No se los había contado a nadie, y ni siquiera había pensado mucho en ello desde que sucedió. Verás, continuó el señor Daniels, ese pequeño acto de bondad es un reflejo de tu carácter. No tenías que dar, pero lo hiciste, incluso cuando tenías poco para ti mismo. Ese es el tipo de persona que estoy buscando. Jamal sintió que su cabeza daba vueltas. ¿De qué estaba hablando este hombre? ¿Y por qué sentía que su vida estaba a punto de dar un giro drástico? Dirijo un programa, dijo el señor Daniels, recostándose en su silla. Un programa de mentoría para jóvenes con potencial. Personas como tú. Si estás dispuesto, me gustaría ofrecerte la oportunidad de unirte. Es una pasantía remunerada, y aprenderás cosas que pueden cambiar el rumbo de tu futuro. Jamal miró al hombre, sus palabras inundándolo como una ola. Esto se sentía como un sueño, uno demasiado bueno para ser verdad. Miró al director Lewis, quien asintió, su expresión seria pero de apoyo. No sé qué decir, finalmente murmuró Jamal, todavía tratando de asimilar la enormidad de lo que le estaban ofreciendo. Todo lo que necesitas decir es que sí, dijo el señor Daniels, levantándose y extendiendo su mano. Yo me encargaré del resto. Jamal dudó solo por un momento antes de alargar su mano y estrecharla del señor Daniels. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar. Los días que siguieron fueron un torbellino. Jamal rápidamente se encontró inmerso en un mundo que le era completamente ajeno. Un mundo de reuniones de negocios, oficinas de lujo y personas influyentes. El señor Daniels no perdió tiempo en introducir a Jamal en los pormenores de su mundo. El nuevo trabajo de Jamal consistía en acompañar al señor Daniels y aprender sobre el funcionamiento interno de su empresa, Daniels Enterprises. Al principio, Jamal se sintió abrumado por la complejidad de todo, desde estrategias financieras hasta reuniones corporativas, pero estaba decidido a aprovechar al máximo la oportunidad. El señor Daniels no era un empresario cualquiera, era un visionario. Había construido su imperio desde cero, y Jamal admiraba su ética de trabajo e inteligencia. A pesar de su éxito, el señor Daniels no estaba centrado únicamente en las ganancias. A menudo le hablaba a Jamal sobre la importancia de retribuir y usar el poder para elevar a los demás. Con el paso de las semanas, Jamal comenzó a destacar. Absorbía todo como una esponja, ansioso por demostrar que merecía estar en ese nuevo mundo. Aprendió no solo sobre negocios, sino también sobre la vida. El señor Daniels se convirtió en algo más que un jefe. Se volvió un mentor, guiando a Jamal de maneras que nadie lo había hecho antes. Pero, en medio de todo el éxito y el crecimiento, había una pregunta persistente en la mente de Jamal. ¿Por qué él? ¿Por qué el señor Daniels lo había elegido entre todos los demás chicos de la escuela? ¿Y cuál era la verdadera razón detrás de esta oportunidad que parecía perfecta? Una noche, después de una reunión particularmente intensa, Jamal finalmente reunió el valor para preguntar. «Señor Daniels», comenzó, su voz firme pero llena de curiosidad. «¿Por qué yo? ¿Por qué me eligió a mí para esto?» El señor Daniels se recostó en su silla, sus ojos entrecerrándose ligeramente, como si estuviera considerando cuánto revelar. Después de una larga pausa, finalmente habló. «Jamal, hay algo que necesitas entender. La vida no sucede por casualidad.
No te elegí por capricho. Fuiste puesto a prueba y pasaste. Jamal frunció el ceño, confundido. ¿Puesto a prueba? ¿Qué quiere decir? El señor Daniels sonrió levemente. El hombre sin hogar al que le diste tu $1 no era cualquier hombre. Trabaja para mí. Quería ver qué tipo de persona eras cuando nadie te estaba observando. Por eso estás aquí, Jamal. Porque demostraste que, incluso en tu momento más difícil, estabas dispuesto a dar. El corazón de Jamal latió con fuerza mientras asimilaba la revelación. Había sido puesto a prueba, sin siquiera darse cuenta, y ese único momento de bondad había cambiado el rumbo de su vida. ¿Pero por qué?, preguntó Jamal, su voz apenas un susurro. ¿Por qué pasar por tanto esfuerzo solo para ponerme a prueba? La expresión del señor Daniels se suavizó. Porque, Jamal, creo en invertir en las personas, no solo en los negocios. Y personas como tú, con la guía adecuada, pueden cambiar el mundo. La vida de Jamal comenzó a transformarse a un ritmo que nunca imaginó. Sus días ya no estaban llenos de la monótona rutina de la escuela y un trabajo de salario mínimo. En su lugar, se encontró inmerso en el mundo de acuerdos comerciales de alto nivel, estrategias financieras y lecciones de liderazgo del señor Daniels. Comenzó su pasantía con tareas simples: gestionar correos electrónicos, organizar horarios y tomar notas durante reuniones. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el señor Daniels lo empujara a roles más sustanciales: asistir a reuniones con clientes influyentes, discutir estrategias de marketing e incluso presentar pequeños proyectos. Jamal se encontró superando cada desafío, su confianza creciendo con cada tarea exitosa. Al principio, sus amigos no entendían su repentina desaparición de los lugares habituales. El nuevo mundo de Jamal era completamente diferente al de ellos, y le resultaba difícil explicar los cambios en su vida. Su mejor amigo, Marcus, trataba de ser solidario, pero no podía evitar sentir que Jamal se estaba alejando. «Hombre, ahora siempre estás ocupado», dijo Marcus una tarde mientras estaban sentados en los escalones de la casa de Jamal. «¿Qué te tiene haciendo ese trabajo? Ni siquiera tienes tiempo para jugar baloncesto ya». Jamal se encogió de hombros, sin saber cómo describir la intensa y acelerada naturaleza de su nueva realidad. «Es diferente, bro. No es solo un trabajo. Es como... no sé. Siento que es mi boleto de salida, ¿sabes?» Marcus levantó una ceja. ¿De salida? ¿Salida de qué? Jamal suspiró. De esto, hombre. De este ciclo. El señor Daniels me está dando una oportunidad para algo más grande. Estoy aprendiendo cosas que podrían cambiarlo todo. Negocios, dinero, cómo moverte en el mundo. Es una locura. Marcus asintió lentamente, pero había un indicio de inquietud en sus ojos. Solo no olvides de dónde vienes. Algunos de nosotros no conseguimos esas oportunidades. Jamal sintió el peso de esas palabras, pero forzó una sonrisa. No lo olvidaré, hombre. Siempre lo recordaré. A medida que Jamal se adentraba más en su trabajo, comenzó a ver el mundo de manera diferente. Ya no veía el éxito como algo distante, reservado para los afortunados o privilegiados. Con cada nuevo proyecto, cada lección del señor Daniels, comenzó a entender que el éxito se construía a partir de elecciones, estrategias y relaciones. No se trataba de suerte, se trataba de jugar el juego. Una noche, después de un día particularmente largo en la oficina, el señor Daniels invitó a Jamal a su casa para cenar. Era la primera vez que Jamal veía dónde vivía el hombre detrás del traje, y quedó sin palabras. La casa del señor Daniels era una mansión enorme, ubicada en un vecindario tranquilo y exclusivo. El amplio camino de entrada estaba flanqueado por autos de lujo, y el césped parecía sacado de una revista. Por dentro las paredes estaban adornadas con arte costoso, y los muebles irradiaban riqueza. «Siéntate, Jamal», dijo el señor Daniels, señalando una silla de cuero lujosa en su estudio.
Pensé que era momento de que tuviéramos una conversación más personal. Jamal se sentó, tratando de no parecer fuera de lugar. ¿Personal?, repitió, sin estar seguro de hacia dónde iba la conversación. El señor Daniels se sirvió una bebida y le entregó a Jamal un vaso de agua. Has estado haciendo un trabajo excelente. Has aprendido las cosas más rápido de lo que esperaba, y veo mucho potencial en ti. Pero quiero que entiendas algo. El mundo en el que operamos, el mundo del éxito, no se trata solo de trabajo duro, se trata de poder. Jamal frunció ligeramente el ceño. ¿Poder? El señor Daniels asintió. Sí, poder sobre tus decisiones, poder sobre tu tiempo y, lo más importante, poder sobre los demás. La razón por la que te traje a mi mundo es porque veo en ti a alguien que puede manejar ese poder. Pero tiene un costo. Jamal sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de costo? El señor Daniels se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Jamal. Tendrás que tomar decisiones que no todos entenderán. Tendrás que distanciarte de personas que no compartan tu visión. A veces, eso incluye a personas que te importan. La mente de Jamal se dirigió a Marcus y su familia. ¿Podría realmente distanciarse de ellos? ¿Podría renunciar a partes de su antigua vida por esta nueva? No estoy diciendo que los abandones, agregó el señor Daniels, leyendo la expresión de Jamal. Pero tendrás que priorizar. Tu tiempo, tu enfoque, tu energía. Todo debe dirigirse hacia tu futuro. Los sacrificios serán necesarios. El corazón de Jamal latía con fuerza. Había soñado con una vida mejor, pero escucharla descrita de esta manera la hacía sentir más complicada. ¿Estaba listo para hacer esos sacrificios? Con el paso de las semanas, Jamal comenzó a enfrentar las verdaderas consecuencias de su nuevo mundo. Estaba ascendiendo rápidamente en Daniels Enterprises, pero las demandas eran implacables. Se perdió más cenas familiares, dejó de asistir a los encuentros de fin de semana con Marcus y pasó más tiempo en la oficina que en cualquier otro lugar. Y luego estaba la atención. Las personas en la escuela comenzaron a notar los cambios. La ropa más elegante, la confianza, el hecho de que ya no era solo otro chico de un vecindario pobre. Algunos lo admiraban por ello, mientras que otros susurraban a sus espaldas, llamándolo un vendido, diciendo que se había olvidado de dónde venía. Una tarde, mientras Jamal caminaba por los pasillos de su escuela, escuchó una conversación que lo detuvo en seco. Mira a Jamal. Cree que es mejor que todos solo porque ahora trabaja para algún tipo rico, se burló un chico. Sí, probablemente ni siquiera le importan sus viejos amigos ahora, agregó otro. La mandíbula de Jamal se tensó. Quería defenderse, gritar que no entendían los sacrificios que estaba haciendo, pero permaneció en silencio y se alejó, con el peso de sus palabras presionando sobre sus hombros. Mientras Jamal continuaba ascendiendo en su nuevo rol, la duda comenzó a infiltrarse. No podía dejar de sentir que había algo más en el mentorazgo del señor Daniels de lo que parecía. ¿Por qué el señor Daniels se había esforzado tanto para probarlo? ¿Por qué estaba invirtiendo tanto tiempo y energía en un adolescente de un vecindario en dificultades? La curiosidad de Jamal creció a medida que comenzó a notar pequeños detalles. Comentarios al pasar, reuniones secretas y ocasionales deslices en la calma habitual del señor Daniels. Una noche, mientras revisaba algunos documentos financieros, Jamal se topó con un informe que no cuadraba del todo. Era un detalle menor, algo que la mayoría de las personas no habría notado, pero encendió una alarma en la mente de Jamal. Al día siguiente, Jamal decidió enfrentar al señor Daniels. Señor Daniels, comenzó con cuidado, sosteniendo el informe en sus manos. He estado revisando algunos documentos y noté algo extraño. El señor Daniels levantó la mirada desde su escritorio, con una expresión inescrutable. ¿Oh? ¿Qué encontraste? Jamal dudó por un momento antes de hablar. Aquí hay un informe sobre un trato que hicimos con un cliente,
pero los números no coinciden con lo que he estado aprendiendo. Es como si faltara algo. Por un breve instante, Jamal vio un destello de algo en los ojos del señor Daniels. Sorpresa, tal vez, o preocupación, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Jamal, dijo el señor Daniels con calma, eres inteligente, estás aprendiendo las cosas más rápido de lo que esperaba, pero necesitas entender que en el mundo de los negocios no todo es blanco o negro. Hay áreas grises, y a veces tienes que operar en esas áreas grises para salir adelante. Jamal sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Pero es legal? El señor Daniels se levantó y rodeó el escritorio, colocando una mano sobre el hombro de Jamal. Estás haciendo las preguntas correctas, pero a veces tienes que decidir qué es más importante, seguir las reglas o asegurarte de tener éxito. Jamal tragó con fuerza. El hombre que había parecido un mentor, un salvador, ahora revelaba un lado de sí mismo que Jamal no había visto antes. Un lado que estaba dispuesto a doblar las reglas, a manipular situaciones para su beneficio. ¿Era este el precio del éxito? ¿Era este el tipo de poder del que había estado hablando el señor Daniels? Los días que siguieron al descubrimiento de Jamal estuvieron llenos de una tensión incómoda. Continuó con su trabajo, tratando de concentrarse en las tareas a mano, pero su mente seguía girando en torno a la conversación con el señor Daniels. El hombre que alguna vez había parecido una luz guía, ahora parecía proyectar sombras que Jamal no entendía del todo. Sin embargo, a pesar de sus dudas, el atractivo del éxito y la vida que siempre había soñado era fuerte, demasiado fuerte para dejarlo ir. Pero las cosas comenzaron a desmoronarse más rápido de lo que Jamal podría haber anticipado. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, escuchó una acalorada discusión entre el señor Daniels y un socio comercial. La conversación estaba amortiguada detrás de puertas cerradas, pero la tensión en sus voces era inconfundible. Jamal no podía distinguir los detalles específicos, pero algunas palabras se escucharon con claridad. Negocios ilegales, encubrimiento, lavado de dinero. Su corazón se aceleró mientras las piezas comenzaban a encajar. Las extrañas discrepancias en los documentos, las áreas grises que el señor Daniels había mencionado, todo estaba conectado. El señor Daniels no solo estaba doblando las reglas, las estaba rompiendo. El primer instinto de Jamal fue confrontar al señor Daniels, pero sabía que sería un error. En su lugar, decidió marcharse en silencio, saliendo de la oficina sin ser notado. Mientras caminaba hacia su casa, su mente era un torbellino de pensamientos conflictivos. ¿Qué debía hacer? ¿Denunciar al señor Daniels? ¿Alejarse? ¿O quedarse callado y proteger la oportunidad que le habían dado? Al día siguiente, Jamal evitó el contacto visual con el señor Daniels. No podía sacudirse el creciente sentimiento de inquietud que lo atormentaba. Pero la situación dio un giro aún más oscuro cuando Marcus apareció inesperadamente en el lugar de trabajo de Jamal. «Joto, tenemos que hablar», dijo Marcus, llevándolo a un lado. «¿Qué está pasando, hermano?», preguntó Jamal, preocupado. Marcus miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. «He estado escuchando cosas, bro. La gente está hablando sobre Daniels Enterprises. Algo turbio está pasando con tu jefe, y no son solo rumores. Hay una investigación en curso». A Jamal se le heló la sangre. ¿Una investigación? Eso significaba que las autoridades estaban involucradas. Ya no era solo una cuestión de ética. La ley estaba acercándose. «Te lo digo porque eres mi hermano», continuó Marcus. «Si estás metido en esto, necesitas salir ahora». Jamal sintió una oleada de pánico. Sabía que algo andaba mal, pero enterarse de una investigación confirmó sus peores temores. La vida que había trabajado tanto por construir, el éxito, las oportunidades, se estaba desmoronando a su alrededor. Y ahora, él estaba en el centro de todo. Esa noche, Jamal se sentó en su habitación, mirando su teléfono. ¿Debería llamar al señor Daniels? ¿Confrontarlo? ¿O simplemente alejarse y no mirar atrás?
El peso de su decisión lo oprimía, sofocando sus pensamientos. Pero antes de que pudiera hacer algo, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que encontraste. Reúnete conmigo mañana. Necesitamos hablar. El corazón de Jamal se aceleró. ¿Era el señor Daniels? ¿Era la policía? Quienquiera que fuera, sabía lo que Jamal había descubierto. Y ahora, Jamal también lo sabía. Al día siguiente, Jamal se presentó en el lugar mencionado en el mensaje, un café tranquilo en las afueras de la ciudad. Estaba nervioso, sin saber qué esperar. Al entrar, sus ojos recorrieron la sala, hasta que se posaron en una figura familiar. El hombre sin hogar al que le había dado su último $, meses atrás. El hombre estaba sentado en una mesa en la esquina, luciendo muy diferente. Estaba limpio, vestido con un traje y con un aire de autoridad. «Jamal, siéntate», dijo el hombre, señalando el asiento frente a él. Jamal, aún en estado de shock, se sentó lentamente, incapaz de creer lo que veía. «No eres un indigente», murmuró, aún procesando la situación. El hombre rió suavemente. «No, no lo soy. Pero no mentí sobre necesitar ayuda esa noche. Era parte de una prueba orquestada por el señor Daniels para ver qué tipo de persona eres». La confusión de Jamal aumentó. «¿Una prueba? ¿Qué clase de prueba?» El hombre se inclinó hacia adelante, su expresión seria. El señor Daniels hace esto con muchos jóvenes, chicos de vecindarios difíciles que muestran potencial. Les da una oportunidad, pero no sin ver primero si tienen el corazón correcto. Tú pasaste la prueba. Me diste tu último $, cuando no tenías nada que ganar con ello. Por eso el señor Daniels te tomó bajo su ala. Jamal negó con la cabeza, tratando de entender todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la prueba? ¿Y qué hay de todo lo demás? Su negocio, los tratos turbios, la investigación. El hombre suspiró. Ahí es donde las cosas se complican. El señor Daniels cree en dar oportunidades, pero no está por encima de hacer sus propias reglas para avanzar. Los tratos que has visto, las áreas grises, todo eso es parte del mundo en el que opera, pero ahora lo está alcanzando. Jamal sintió un vacío en el estómago. Entonces, ¿qué pasa ahora? El hombre pausó por un momento antes de responder. Tienes una elección, Jamal. Puedes alejarte, dejar que el señor Daniels enfrente las consecuencias de sus acciones, o puedes confrontarlo e intentar arreglar las cosas. Pero si decides quedarte, debes saber que no será fácil. Él no caerá sin luchar. Jamal salió del café con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. No podía ignorar la situación por más tiempo. Tenía que enfrentar al señor Daniels, no solo por él mismo, sino por todos los demás que podrían estar atrapados en su red de mentiras. Esa noche, Jamal se presentó en la oficina del señor Daniels. La tensión en el aire era palpable mientras entraba, sabiendo que esta confrontación podría cambiarlo todo. El señor Daniels estaba sentado en su escritorio, tan calmado y compuesto como siempre, pero había un destello de reconocimiento en sus ojos cuando vio a Jamal. «Jamal», dijo el señor Daniels, recostándose en su silla. «Te estaba esperando». Jamal apretó los puños, su voz firme pero decidida. «Sé todo, señor Daniels. Sé sobre los tratos, la investigación, las mentiras. Me diste una oportunidad, pero no seré parte de algo corrupto». Por un momento, el señor Daniels no dijo nada. Luego, lentamente, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. «Eres un buen chico, Jamal», dijo en voz baja. «Mejor de lo que te di crédito. Esperaba que no lo descubrieras para poder mantenerte en el lado correcto de esto. Pero ahora veo que no eres alguien que pueda ser comprado o manipulado. Eres alguien que defenderá lo que es correcto». Jamal dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza. «Me voy, señor Daniels. Lo que pase después será su responsabilidad». El señor Daniels se giró para mirarlo,
Su expresión era inescrutable. Puedes irte, Jamal, pero recuerda esto. En este mundo siempre hay un precio que pagar, y tendrás que decidir qué estás dispuesto a sacrificar. Alejarse del señor Daniels no fue fácil. Jamal había construido gran parte de su futuro sobre la base que el señor Daniels le había proporcionado. Pero ahora, esa base se estaba desmoronando, y Jamal tenía que reconstruir desde cero. La investigación sobre Daniels Enterprises se intensificó, y pronto, toda la operación fue expuesta. El mundo empresarial quedó impactado por las revelaciones, pero Jamal sabía la verdad mucho antes de que los titulares salieran a la luz. Pasaron meses, y la vida de Jamal era diferente. Ya no vivía la vida lujosa. No más oficinas elegantes, no más conexiones poderosas. Pero tenía su integridad, y eso valía más que todo aquello. Había vuelto a la escuela, se enfocaba en sus estudios y había comenzado a trabajar en un nuevo empleo. Esta vez, en una pequeña empresa ética que creía en hacer las cosas de la manera correcta. No era glamuroso, pero era un trabajo honesto, y Jamal encontró paz en ello. Un día, mientras caminaba a casa desde el trabajo, Jamal vio al mismo hombre sin hogar en la calle. Solo que esta vez, el hombre no vestía harapos. Llevaba un atuendo modesto y limpio, y tenía un pequeño cartel frente a él que decía: «Gracias por creer en mí». Jamal sonrió y se acercó al hombre, entregándole un par de dólares. «Es bueno verte de nuevo», dijo Jamal. El hombre levantó la mirada, con los ojos llenos de gratitud. «Igualmente, chico, igualmente». Mientras Jamal se alejaba, se dio cuenta de que la verdadera prueba no había sido sobre dinero o éxito. Había sido sobre su corazón todo el tiempo, sobre quién era cuando nadie lo estaba observando y lo que te estaba dispuesto a defender. Y al final, esa fue la lección que cambiaría su vida para siempre. El viaje de Jamal había cerrado el círculo. Había aprendido el valor de la integridad, el costo del éxito y la importancia de ser fiel a sí mismo. Aunque su camino había estado lleno de desafíos, salió de ellos más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. Ahora, Jamal estaba usando lo que había aprendido para ayudar a otros en su comunidad. Comenzó a ser mentor de jóvenes, tal como el señor Daniels había hecho por él, pero esta vez lo hacía de la manera correcta, sin pruebas, sin manipulaciones, solo orientación y apoyo honestos. Gracias por ver esta increíble historia. Si disfrutaste los giros y sorpresas, asegúrate de presionar el botón de suscribirse y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia que te mantendrá al borde de tu asiento. Tenemos más relatos sorprendentes que vienen en camino, así que no olvides darle like y compartir con tus amigos. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Revisa nuestros otros videos y cuéntanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en la próxima.